Buenas noches con todos, estimados amigos. Estamos haciendo algunos ajustes con las participantes del día de hoy. Bienvenidos nuevamente a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca y en nombre del Centro Integral de Capacitación Continua, para continuar con el diplomado Perito Contable Anticorrupción, Argumentación y Oralidad. Ya estamos en nuestra quinta fecha, así es que bienvenidos otra vez. Hoy comenzamos nuestro segundo módulo de argumentación oralidad. Así es que solamente para hacerles recordar que los sábados va a ser llevado este módulo, que consta de 3 módulos, de 3 fechas, hoy 14, el 21 y el 28 de noviembre, en las horas acostumbradas de 7 a 9 de la noche. Veo a Rogelio, nuestro decano del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, ya está en sala. Buenas noches, Rogelio. Te doy pase para tus palabras de bienvenida. Adelante, Rogelio. Gracias, colega María Eugenia. Buenas noches con todos los colegas, buenas noches con el doctor Marco Antonio, expositor de esta segunda parte del peritaje contable, anticorrupción, argumentación y oralidad. Diplomado que, como ya lo dijo la colega María Eugenia, está organizado por el Centro de Capacitación Continua, el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, y tiene pues el auspicio de la Junta de Decano del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Este diplomado inició el día 23 de octubre y en esa fecha pues tuvimos como expositor a nuestro colega César Alexis Benítez Ocampo, presidente del Comité Técnico Nacional de Peritos Contables. Y bueno, y en la segunda parte de este diplomado tenemos, que empieza el día de hoy, tenemos pues como expositor al doctor abogado Marco Antonio Admá Corcuera, que va a estar a cargo precisamente de la segunda parte de este diplomado que tiene que ver con la argumentación y oralidad, una característica que creo que nos está faltando un poco a los peritos contadores. El doctor abogado Marco Antonio Admá Corcuera, él es abogado titulado por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene maestría en Derecho Civil en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, también tiene una segunda maestría en Derecho Laboral y Procesal Laboral en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca y es juez laboral de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. El doctor Marco Antonio pues tiene, creo, toda el expertise, la experiencia como para poder guiarnos un poco a nosotros los peritos en el tema precisamente de argumentación y oralidad. Él va a estar a cargo pues en la primera parte, el día de hoy, la argumentación de la pericia contable. Resolveremos interrogantes de qué entendemos por argumentar, sobre qué argumentamos, cuáles son las condiciones para un argumento. Luego, en la segunda clase, él va a explicar un poco sobre la oralización de la pericia contable. La oralidad, principio procesal o método del proceso, principios procesales vinculados a la oralidad, interrogatorio y contrainterrogatorio. Y luego nuestro expositor también va a abordar algunas casuísticas y bueno, esperemos de que justamente esas casuísticas vengan pues de la práctica que él ejerce como juez en nuestra ciudad de Cajamarca, y finalmente sobre la base de esos casos vamos a tener una evaluación. Evaluación que es necesaria en estos diplomados que exigen pues ciertos criterios de seriedad y sobre todo también de calidad en el diplomado que se está dando por el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca. Doctor Marco Antonio Admá, mi saludo y mi agradecimiento como decano del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca. De verdad, confiamos mucho y sabemos de que usted
va a vertir toda su experiencia y también todo su expertise en este tema de argumentación y oralidad. Estamos seguros que los objetivos propuestos por este diplomado se están cumpliendo y se van a cumplir hasta el final del diplomado a cabalidad, y sobre todo con las últimas modificaciones y sobre todo con las últimas tendencias que pues el peritaje contable, que ya se ha visto en su primera parte, y también sobre la argumentación y la oralidad. Les deseo a todos pues muchos éxitos, y especialmente a nuestro expositor que empieza el día de hoy con la segunda parte del diplomado. Creo que está asegurado ya el éxito de de los ejes temáticos que va a vertir durante todas hasta el 28 de noviembre, que va que prácticamente vamos a estar a vísperas del aniversario de nuestro Colegio de Educadores Públicos de Cajamarca. Recuerden, 29 de noviembre, 51 años de creación de nuestro colegio. Y creo que vamos a tener pues un cierre con broche de oro de nuestro aniversario. Gracias una vez más, doctor Marco Antonio. Y bueno, la sala es de usted, para que pueda impartir pues toda su experiencia y sus conocimientos con nuestros colegas y amigos peritos que están participando de este diplomado. Gracias de verdad, un abrazo y éxitos a todos los colegas que están participando en este diplomado. Muchas gracias, señor Rogelio Regalado, estimada María Eugenia Silva, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de compartir conocimientos en este diplomado tan interesante, y felicitar a cada uno de los integrantes de este curso, de este diplomado, que tiene como propósito capacitarse, mejorar en la actuación profesional, ¿no? Esto es loable que un día sábado, que es de pronto Día de la Familia, en estas cosas estén ustedes acá procurando compartir conocimientos. Quiero que esta dinámica sea una interrelación de experiencias. Voy a estar abierto a todas las preguntas que ustedes puedan plantearme. También cuenten por favor, cuento con su experiencia también profesional. Las inquietudes que ustedes puedan derivar son de ramas complementarias, como es la contabilidad, ¿no? y el derecho. Y definitivamente creo que esta interacción interdisciplinaria, ¿no?, es bastante útil en un proceso judicial, y finalmente ayuda a legitimarnos a nosotros en la sociedad. Así que sin más, quisiera empezar ya esta primera parte de lo que me corresponde a mí, esta primera sesión, para un poco comenzar de lo esencial, de lo básico, pero no por eso menos importante, hasta algunas situaciones de pronto un poquito más especializadas, en las cuales yo les voy a pedir por favor su intervención, su participación activa, porque eso me va a ayudar a mí también a aprender de ustedes. Voy a compartir pantalla en este momento. Sí, ya, perfecto. Sí, creo que ya todos podemos verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, te voy a pedir, María Eugenia, que me apoyes entonces. Está bien, usted nos listo. indica, nosotros vamos pasándolas. Gracias. Ya. Muy bien. Ya, genial. Ya se ve, disculpen la impericia, hablando de pericia. Bien, el tema de hoy es la argumentación en sí, y trataré de enfocarme en tres aspectos. El primero está vinculado a qué es argumentar, qué entendemos por ello, luego cómo hacerlo, y finalmente la pregunta, ¿no?, que me parece clave de esta reunión, y espero que ustedes me ayuden en ello,
es si es que el perito también argumenta, ¿no? Si el perito contable también argumenta y cómo así lo hace, ¿no? No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, sí, sí. Gracias. Muy bien. Partimos entonces del argumento. ¿Qué es un argumento, no? ¿Y qué es argumentar? En principio, tenemos que decir que el argumento es un enunciado, es una afirmación, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de justificar algo, de explicar, de dar razones por qué esto es así o de otra manera. Ese algo, ese esto, es lo que nosotros en argumentación llamamos tesis. Un ejemplo que de pronto se nos puede ocurrir es el siguiente, ¿no? Esta noche estamos interactuando y podemos decir, mi tesis es la siguiente, así de una manera coloquial. El diplomado de delitos de corrupción, argumentación y oralidad es importante para mi crecimiento profesional. Muy bien. La pregunta es, ¿y por qué es importante? ¿Cómo sabe usted que es importante? Y a esa tesis, a esa afirmación sólida, le tengo que poner algunas razones, algunas justificaciones. Cada una de estas razones, de estas justificaciones, son los argumentos. Entonces, un argumento tiene por propósito justificar algo que nosotros afirmamos, sostenemos. Y esta afirmación la podemos hacer de manera voluntaria o requeridos por alguien. ¿Ello qué significa? Que en la interacción lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros justificamos para alguien más. Hay un auditorio, hay personas a las que queremos convencer de nuestra afirmación, y como queremos convencerlas, entonces planteamos algunas justificaciones que llamamos argumentos. Entonces, argumentar viene a ser dar esas razones para justificar nuestra tesis. Digo, por ejemplo, que deseo que haré un viaje a Alaska en este invierno y alguien me dirá, ¿y por qué Alaska y por qué no a Centroamérica o Argentina o Europa? ¿Por qué usted escoge Alaska? Entonces tendré que dar algunas justificaciones para hacer comprender a ese interlocutor por qué prefiero ir a Alaska y no a los otros lugares donde él me propone. Esta es la idea que me parece clave, de la cual es importante que nosotros podamos partir. Si me permiten la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les planteo un ejemplo que de pronto está vinculado con su actividad. La empresa XX registra un desbalance patrimonial en los ejercicios fiscales de los años 2018 y 2019. Muy bien, esta es la afirmación concreta. Esta afirmación concreta hay que justificarla. Y propongo acá dos argumentos, ¿no? Ustedes de pronto me pueden ayudar también a
a incrementar esta cantidad de argumentos. De pronto tampoco no son los más adecuados, me disculparán, pero los planteamos así. ¿Por qué digo que la empresa X registra desbalance patrimonial? Que esa es la afirmación concreta. El primer argumento es los ingresos registrados preventas en el 2018 por la suma de 1 millón de soles no fueron depositados en una cuenta bancaria de la propia empresa, de modo que se eludió el pago de impuesto de transacciones financieras, la ITF. El otro argumento es que las maquinarias que operan en la planta industrial de la empresa XX, por valor de 2 millones de soles, no están incluidas en sus activos fijos y aparecen como propietarios 2 de sus trabajadores cuyos únicos ingresos están constituidos por una remuneración mensual de 1.200 soles. Entonces, con estos argumentos, lo que yo intento es justificar este desbalance patrimonial de la empresa XX durante los años 2018 y 2019. Estos argumentos van a ser seguramente refutados, van a ser examinados, y yo tendré que ver cómo es que también defiendo estos argumentos, cómo es que doy estos argumentos de tal manera que mi tesis, mi afirmación, se vea debidamente justificada y por lo tanto aceptada, que es lo que finalmente queremos, ¿no?, ante el auditorio o ante quien me lo requiera. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. A ver, antes de plantear eso, veo en el chat una pregunta. Rubén de Rosario nos dice: los indicios pueden constituirse en argumento. En el campo tributario administrativo podemos encontrar hechos que nos llevan a presunciones, pero que pueden recibir oposición de pruebas en contrario. Algo parecido al argumento 2 de la lámina 3. ¿Cuál es el peso judicial de un argumento subjetivo? Bien, esto tiene que ver con la naturaleza de la pericia en sí. A ver, los indicios lo que van a hacer es sumarse y generar una prueba que se llama prueba pericial. Perdón, prueba indiciaria. La prueba indiciaria es el resultado de indicios, es la sumatoria de indicios que son lógicos, coherentes, que van en un mismo sentido y que apuntalan hacia que un hecho sea acreditado. El argumento es la defensa de ese indicio. Ojalá me esté explicando bien. El argumento es la defensa, es la justificación de ese indicio. Yo digo, por ejemplo, lo que he mencionado en el presupuesto, ¿no?, 2 del ejemplo que he planteado, este desbalance patrimonial. Perfecto. Ese dato, esa constatación aislada, constituye un indicio. Un indicio que tendrá que reforzarse con otro y otro para generar una conclusión. Y esta conclusión va a ser definitivamente la tesis que estamos proponiendo finalmente. ¿Este indicio me puede ayudar a corroborar algo? Sí. Hay una palabra interesante también que se está utilizando en esta intervención, que le agradezco al amigo Rubén de Rosario. Es la palabra presunciones, ¿no? Tengamos en cuenta que las presunciones en el ámbito jurisdiccional, sobre todo en el ámbito jurisdiccional, son presunciones que tienen que nacer de la ley, ¿no? Alguna norma me tiene que decir que esto de acá se presume o sirve para dar como consecuencia determinada conclusión. Les voy a poner un ejemplo de pronto que puede ayudar. En el ámbito laboral, por ejemplo, se dice lo siguiente, ¿no? La relación laboral tiene 3 elementos: la prestación personal,
la subordinación y la remuneración. Esos tres elementos me sirven para determinar la existencia de una relación laboral. Pero la ley procesal, por eso digo que la presunción nace de una norma, la ley procesal laboral nos indica lo siguiente: si el trabajador demuestra que realizó una prestación personal, de cualquier manera, pero demuestra, entonces los otros dos elementos de esa relación se tienen por acreditado. ¿Y qué dice entonces en este caso, en esta presunción legal? ¿Qué dice la norma? Dice, basta con que el trabajador acredite la existencia de la prestación laboral para que asumamos que esa prestación fue subordinada y remunerada, y esa prestación no fue civil, no fue comercial, sino fue de naturaleza laboral. Allí estamos ante una presunción. Entonces, estos datos, ¿no?, que obtenemos y que nos sirven para abonar para justificar una tesis, ¿no?, pueden decirse que sí, son los indicios, son los primeros elementos. Y tendrán carácter generarán alguna presunción en la medida en que exista una norma de carácter técnico, de pronto, una norma reconocida, ¿no?, en el ámbito, por ejemplo, contable, o ya en el proceso, una norma procesal que admita que ese indicio ya puede generar una prueba. Bien, tenemos, dicho eso, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos tres tipos de argumentos, ¿no? Esencialmente, nos planteamos sobre qué vamos a argumentar, o sea, en qué sentido vamos a llevar nuestra argumentación, sobre qué cosas podemos argumentar. Y podemos argumentar sobre hechos, podemos argumentar sobre algún elemento subjetivo, podemos argumentar también sobre normas. Como ven ustedes en la presentación, he tratado de identificar ese tipo de argumentos, ¿no? Esa clasificación, si ustedes desean, de argumentos que tenemos acá. Sobre hechos que que nosotros decimos que son argumentos explicativos, vamos a explicar, ¿no?, algo que existe, la causa de esto que existe, las fuentes de dónde obtuve ese conocimiento respecto a eso que existe. También pueden haber argumentos sobre elementos subjetivos, por qué, por ejemplo, a mí me parece esto justo, o por qué me parece esto reprochable, por qué califico de manera peyorativa algo, o felicito la conducta de otra persona. Todas estas, si ustedes se dan cuenta, estas actitudes tienen una connotación subjetiva. Cada uno de nosotros esto va a plantear lo que desde su fuero interno piensa, siente, ¿no? Y si a alguno de ustedes le dicen, bueno, ¿por qué están enamorados de sus parejas? Seguramente tendrán algunas justificaciones que dar para decir que están en esa situación emocional, ¿verdad? O porque sienten dolor por la pérdida o la ausencia de alguna persona, también tendrán algunos motivos para dar esa explicación a esas situaciones. Y finalmente tenemos argumentos sobre normas, que son argumentos normativos, que son un poco más complejos y que están más bien vinculados ya a un tema de profesionalización. Pueden existir normas, ¿no?, que son de carácter particular para una determinada rama de la ciencia, ¿no?, de alguna disciplina. Las disciplinas se constituyen bajo principios, ¿no?, bajo el soporte de principios, de normas, y que orientan la actividad de esa disciplina, y eso lo hace autónomas. Entonces, también se puede justificar, y ustedes comprenderán que las disciplinas, las ramas del conocimiento van evolucionando,
lo que se aceptaba hace un determinado tiempo, pues hoy cambia y es parte del conocimiento científico, ¿no? Justamente esta constante reevaluación, ¿no? De lo que tenemos o aceptamos al presente, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que nos lleva a argumentar, ¿no? Entonces tenemos que decir, bueno, ¿por qué esta norma es válida? ¿Por qué está vigente? ¿Por qué es aplicable? ¿Por qué esta norma es eficaz en determinados casos, etcétera? Entonces, hay una serie de afirmaciones, ¿no? Podemos afirmar sobre hechos, podemos afirmar sobre sentimientos, emociones, podemos afirmar sobre normas, pero en todo caso, en cada uno de esos presupuestos, o en cada uno de ese tipo de tesis, tenemos que plantear justificaciones para respaldar aquello que estamos afirmando. La siguiente, si fuera tan amable. Muy bien. Los argumentos sobre hechos son explicativos, ¿no? Y están dirigidos, como les comenté, a sustentar la existencia o que algo está sucediendo, que está ocurriendo, ¿no? Y cuando alegamos sobre hechos, podemos plantearnos, ¿no? ¿Qué certeza hay de que eso sea así, que sea tal como usted lo dice? ¿Por qué eso es así? ¿Y por qué sabe usted que es así? Si recordarán, en la diapositiva anterior dijimos que hay justificaciones existenciales, ¿no? ¿Qué certeza hay que esto sea así? ¿Cómo nosotros podemos saber que lo que usted afirma de que existe un desbalance patrimonial es eso, ¿no? O sea, que existe, es una afirmación existencial. Lo otro tiene que ver ya con la explicación, la causa. ¿Cómo es que podemos justificar? ¿De dónde viene ese desbalance? ¿Por qué usted sostiene que, o dónde se originó ese desbalance? Y finalmente, dígame usted sus fuentes, ¿no? ¿Cómo es que usted determina que se produce el desbalance? Estamos hablando, claro, Gumersindo, en temas periciales estaríamos hablando sobre argumentos explicativos, efectivamente, porque, gracias ante todo, porque en efecto, en la experiencia, ustedes verán que están trabajando con datos, ¿no es cierto? Con datos, con con información que ustedes recogen de alguna parte, que ya, bueno, veremos ya en el tema de la pericia de dónde se obtiene, ¿no? Y creo que ustedes también en las sesiones anteriores ya tienen definido eso. Entonces, sí, en efecto, nuestra argumentación sí está vinculada en el ámbito contable, de la pericia contable, está vinculada a hechos, esencialmente a hechos, pero no necesariamente a hechos, ¿eh? Les adelanto. Entonces, estos hechos, ¿no? Decir, existe tal incremento, ¿no? de gastos, o tal déficit, o se advierte tal consideración contable. Muy bien, esto de acá es la tesis. Y yo tengo, y para eso yo tengo que valerme del argumento para reforzar esa tesis. La siguiente, por favor. Si fueran, muy bien. Entonces, aquí en esta presentación lo que yo quisiera es que ustedes adviertan, ¿no? Los argumentos sobre una tesis fácticas tienen que responder a preguntas, a tres tipos de preguntas. Primero,
existe aquello a lo que la tesis fáctica, o sea, al hecho, se refiere, ¿existe o no existe? Tengo que dar argumentos de naturaleza existencial. Es decir, sí existe por ello, por esto de acá, porque esto tiene tales características, está aceptado de esa manera. Muy bien, sí existe, muy bien. ¿Cómo es que se causó? O sea, ¿por qué existe eso, no? ¿Cómo es que se produjo esta situación? Muy bien, tendré que dar explicaciones de naturaleza causal, argumentos o justificaciones que nos digan la causa, ¿no?, de aquello que estamos afirmando. Y finalmente, ¿por qué sabe el emisor, ¿no?, de la existencia de esta tesis, ¿no?, de este hecho, de esta afirmación? Entonces también le corresponde a quien está argumentando declarar sus fuentes. Mire, yo me he basado en este trabajo que he realizado, he recopilado información, he revisado tales documentos, he revisado tales normas que debe manejar la contabilidad de tal sector público, de tal área, ¿no? De acuerdo a estas normas internacionales que entiendo en el caso de ustedes manejan, de estas normas internacionales contables o financieras, etcétera, podemos establecer tales cosas. Yo he revisado, pues, qué sé yo, el libro de ingresos, en fin, todos los libros contables que ustedes conocen muchísimo mejor que yo. Y esas son mis fuentes. Y en esas fuentes yo sustento el hecho que estoy afirmando. Entonces, primero digo que existe, luego digo cuál es la causa de eso que existe y finalmente declaro de dónde obtengo la fuente que me sirve para sustentar todo lo anterior. Aquí, entonces, estamos hablando de una argumentación, de cómo se realiza una argumentación de un hecho, de una tesis fáctica. Si fuera tan amable, la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora veamos esto solamente de manera ejemplificativa para tener una idea, ¿no? Dijimos que existen pues tres tipos de hechos, de situaciones o de tesis que se pueden justificar y unas tienen que ver con el tema ya subjetivo, emocional, ¿no? Sentimental, si desean. Y aquí pongo ejemplos muy simples, ¿no? Disculparán. Deseo adquirir un libro, me gusta tal tipo de música, odio a tal persona, temo la oscuridad, tengo ganas de verlos, ¿no? Qué sé yo, me apetece un café a esta hora. Entonces, en esos casos, ¿qué tipo de justificaciones son las que nos van a ayudar a convencer al interlocutor o a quien nos escuchan de lo que estamos afirmando desde nuestra parte subjetiva, de nuestra parte emocional, ¿no? Entonces aquí pesa ya la sinceridad, ¿no? Pesa las circunstancias, la conducta, ¿no?, que yo esté manifestando. Fíjense ustedes, no sé si les ha ocurrido, ¿no? A veces van ante un servidor público o ante una oficina, cualquier ámbito en que ustedes imaginen, y tienen que interactuar con alguien que tiene que darles, pues, qué sé yo, tienes que brindarles un servicio, una explicación, una orientación. Y si esta persona que tiene que brindarles esa orientación no les mira directo a los ojos, o se muestra con actitudes como distraídas, o de pronto está mirando solamente a su escritorio, entonces estas situaciones a ustedes les van generando, ¿no?, determinadas ideas, ¿no?, que puede decir, bueno, este señor, lo que me vaya a decir para mí no me va a ser muy relevante. Yo voy al médico, por ejemplo, y el médico me dice, bueno, usted
tiene tal diagnóstico, pero no me explica o lo hace de una manera sin ningún tipo de empatía, entonces probablemente ya no retornemos a esta persona, ¿no? Si yo le digo pues a alguien, oye, mira, yo quiero esto de acá, y lo digo con tal entusiasmo, entonces seguramente convenzo, ¿no? Le digo, ¿por qué? Por esto, porque me parece muy bueno, tiene propiedades, son mis creencias. Entonces esto tiene que vincular más con la confiabilidad, con la sinceridad, ¿no? Con la empatía con la que yo pueda manifestar las cosas. Esta es una argumentación sobre situaciones o elementos subjetivos, que como ustedes ya comprenden, advertirán, no están vinculadas ya con la labor profesional estrictamente hablando, ¿no? Si no estamos hablando ya de situaciones más cotidianas, ¿no? Etcétera. Muy bien, pasemos a la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí sí, la justificación va por otra parte, porque aquí lo que vamos a tratar de justificar es una tesis normativa. Es decir, no vamos a justificar un hecho, aquí lo que vamos a justificar ya es una norma, una disposición que está plasmada en algún reglamento, en alguna ley, en la Constitución, en alguna directiva, en fin, es una norma. Entonces, tenemos que justificar esa norma o ese enunciado normativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta norma? Esta norma no es una norma de naturaleza moral, sino es una norma que viene ya desde un ámbito, como decimos, desde el derecho positivo, es decir, existe para regular determinadas relaciones, determinadas interacciones, conductas, ¿no? Que son relevantes para determinada disciplina. Por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, por ejemplo, el utilizar bienes del Estado en provecho del servidor o funcionario público es una conducta, y es una conducta que es calificada por la norma, ¿no? Entonces la norma va a referirse de una manera u otra respecto a esa conducta en particular. Seguramente en ese caso, como en efecto lo es, la norma va a calificar de manera peyorativa, es decir, va a censurar esa conducta, y esa conducta no solamente la va a censurar, sino que además le va a adicionar una sanción, una pena, un castigo, para hablarlo en términos coloquiales. ¿Por qué? Porque afecta determinados bienes, porque afecta determinados intereses, el bien público, el interés público, ¿no? Las normas, incluso las normas que tienen que ver con el correcto desempeño del servidor o funcionario, etc. Entonces, aquí ya tenemos que argumentar de otra manera, ¿no? Y las normas, como les dije, pueden ser morales, pueden ser jurídicas, y las que interesan a los jueces y fiscales son evidentemente las jurídicas. Y dentro del ámbito jurídico se califica como válido, inválido, jurídico, antijurídico, constitucional, inconstitucional, lícito, ilícito, punible, no punible, legal, ilegal, ¿no? Entonces, podríamos agregar otra expresión, se me ocurre, vigente, no vigente. Supongamos una conducta que ahora a un servidor público se le califica como un delito, el día de ayer no estaba calificado como tal. Entonces, si antes de ayer o ayer mismo este servidor incurrió en esa conducta cuando todavía no estaba considerada como un delito, la norma no podrá ser aplicada a esa conducta anterior.
Porque la vigencia de la norma es a partir de su publicación, de la fecha de su publicación hacia adelante, pero no con carácter retroactivo y menos para causar perjuicio a la persona, en este caso, que habría incurrido en esa conducta. Entonces, ustedes verán que la argumentación normativa es bastante profusa en ramificaciones, en explicaciones, ¿no? Podemos plantear argumentos de validez, de invalidez, de juridicidad, de constitucionalidad, de licitud, de vigencia, etcétera. Sobre eso se va a plasmar. Entonces yo, por ejemplo, planteo la tesis. El gerente de la oficina de abastecimientos del almacén de la municipalidad tal, esto no es responsable del delito de peculado. Muy bien. Esa es mi tesis. ¿Por qué? Porque la norma califica al peculado de esta manera y la conducta que observó este gerente o este servidor funcionario no se adecúa al tipo. Por ejemplo, estoy haciendo una argumentación desde la norma. Bien, sigamos por favor. A ver, me pregunta Dante, por favor, ¿puede proporcionar un ejemplo de argumentación de norma en el que tenga que dar el perito contable de algún caso que usted conozca? Más adelante lo voy a hacer, pero sí puedo adelantar lo siguiente. Cuando el perito contable presenta y oraliza el dictamen, ¿no? Entendemos que el dictamen tiene una conclusión o algunas conclusiones. Y cuando es interrogado, sea por el fiscal, sea por el defensor, probablemente por el juez, ¿qué va a ocurrir? Que las preguntas pueden, ya refiriéndose estrictamente al dictamen en sí, al resultado, pueden estar orientadas a esos datos, ¿no? A esos hechos que ustedes como peritos han encontrado. O sea, ustedes han podido afirmar de que existe esta situación A o esta situación B, porque se han basado en tales fuentes y han utilizado tal metodología. Ustedes pueden decir que ese hecho o ese dato que ustedes tienen tiene tal connotación dentro del ámbito financiero o contable. ¿Por qué? Porque ustedes cuentan con algún tipo de normas que son propias de su especialidad, que son las que tienen que reforzar el dato y, por último, la afirmación que ustedes están haciendo. Entonces, es perfectamente posible, adelanto, que el perito, y por eso hace un momento sí espero haberlo dicho con claridad, el perito no solamente, esencialmente, argumenta sobre datos, sobre hechos, ¿no es cierto? Sobre hechos puntualmente, pero también va a argumentar sobre las normas técnicas que rigen su propio trabajo. Ojo, las de su especialidad. No estamos diciendo que el perito tenga que explicar o dar cuenta de por qué se llama peculado, por qué se llama cohecho, etcétera. No. Lo que entendemos es, y por eso traté de ser, ojalá claro, en la exposición, de indicar que las disciplinas tienen también sus propias normas técnicas en este caso, ¿no? Que ustedes conocen mucho mejor que el juez, por eso son los especialistas, conocen mucho mejor que el propio fiscal, que lo conocen mucho mejor que el defensor, y por lo tanto ustedes están en la perfecta posibilidad de argumentarlas normativamente. Existe esta norma y esta norma
se entiende o se aplica de tal manera. Fíjese, cuando ocurrió tal situación, la norma técnica que ahora usted me pide que aplique no estaba, no existía, no podía aplicarla. Estamos hablando de una explicación que tiene que ver con la vigencia. O eso que usted me dice cómo tiene que hacerse no es válido, no está aceptado. ¿Por qué? Porque existe cierta normatividad para mi profesión que me dice que esto de acá no se puede plantear desde esa perspectiva. Entonces sí es factible, ¿no?, que un perito pueda hacer una argumentación normativa. Espero no haber sido claro y espero más adelante poder ampliar sobre el caso. La siguiente, si fuera tan amable. Ah, ya, perfecto. La estructura de argumentación normativa. Les decía, ¿no? Primero tengo que justificar que la norma existe, ¿verdad? Luego tengo que explicar que la norma es válida. Tengo que explicar que la norma es vigente. Tengo que decir por qué escogí esta norma y por qué no escogí la otra. Tengo que decir por qué aplico la norma de base, esta de acá y no otra. Tengo que decir qué significado o cuál es el significado, la interpretación de esa norma, ¿no? Y lo otro ya tiene que ver más con el ámbito jurídico, pero igual es bueno declararlo, ¿no? O sea, de las 2, 4, 6, 8 partes integrantes de esta estructura argumentativa de la norma, las 6, me parece que las 6 primeras son atinentes, no son de carácter horizontal para cualquier disciplina del conocimiento humano que esté basado en normas. Pero las 2 últimas sí ya están vinculadas más bien al ámbito jurídico, ¿no? Pero igual hay que declararlo porque es bueno siempre conocerlo. La corrección de la calificación de la conducta, estamos calificando conducta, y la calificación de conducta usualmente se realiza en el ámbito del derecho. Y la consecuencia jurídica, ¿no?, de esa conducta también está basada en derecho. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora entramos al tema que ojalá sea a ustedes de utilidad, ¿no? Estoy tratando de plantear situaciones que para ustedes sean útiles en su ejercicio profesional y sobre todo en su desempeño como peritos. ¿Cómo argumentar, no? Y he puesto acá esta especie de rompecabezas porque no es tan sencillo como parece, ¿no? El argumento tiene que cumplir ciertas condiciones para que sea aceptable, ¿no?, y pueda justificar adecuadamente aquella afirmación o aquella tesis que yo estoy dando, ¿no? Entonces, el argumento tiene que, y acá supone un esfuerzo por parte ya del profesional, ¿no? Porque no se trata solamente de recoger los datos y presentarlos tal cual, sino que hay que también saber hacerlo, ¿no? Entonces, un buen argumento debe tener estas condiciones. Primero tiene que ser un argumento que sea pertinente, uno que sea admisible, uno que sea exhaustivo, que resista las objeciones que puedan plantearse. Y una siguiente condición que de pronto para algunos no puede ser muy relevante, pero en lo particular para quienes habla así, es que sea entendible, ¿no es cierto? Que podamos expresarlo de buena manera, con claridad, con el uso adecuado del lenguaje, ¿no? El lenguaje es importante, ¿cómo le transmitimos? A ver, una intervención, con todo gusto.
efectivamente, porque los peritos contables, al ver sobre un hecho concreto, tenemos que hacerlo en la parte de examen pericial, en efecto, así es. Gracias, amigo Gumercindo. Entonces pasemos a la siguiente, por favor. Diapositiva, ¿no? La anterior, pertinencia. Muy bien. Aquí he tratado de trabajar un poco, ¿no? Con los significados que manejamos desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Y hemos tratado de también un poco reforzarlo con lo que se dice desde los libros de argumentación. La pertinencia, digo, es un adjetivo de correspondencia, o sea, algo se corresponde con otra cosa. Entonces, sirve para determinar si un asunto A se relaciona con un asunto B. Si no hay correspondencia, o sea, si no hay vinculación, estaremos ante una situación de impertinencia. A no es pertinente en relación a B. Entonces, les voy a poner, discúlpenme, un ejemplo un poquito, ¿no? Muy simplón. Digo, bueno, señor, usted dice que quiere ir, que va a hacer un viaje a Alaska, sí. ¿Y por qué va a ir a Alaska? Ah, bueno, porque en Alaska, ¿no? Yo pienso curar mi gripe. Entonces uno diría, bueno, el argumento de curar la gripe ¿será pertinente con el hecho de ir a Alaska? ¿Será suficiente? ¿Será posible, no, decir eso, no? Si nos vamos ya al campo ya más propio de lo que estamos conversando, podríamos decir, mi tesis es que existe pues un desbalance, ¿no? Patrimonial, discúlpeme que insista en ello. ¿Por qué? Ah, porque encontré que el inmueble, ¿no? Que se atribuye a la propiedad de este funcionario, es de 3, 4 pisos, o tiene color, está pintado de tales colores, o tiene tales características, y uno se dice, bueno, pero y el que esté pintado el inmueble de este color o del otro, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tan pertinente es en relación al desbalance, ¿no? financiero que pueda presentar este señor? De pronto habría alguna manera también de justificarlo, ¿no? Porque puede ser algo a primera instancia, algo que nos puede desconcertar, ¿no? Y podríamos decir, pero lo que pasa es que, bueno, resulta que la pared de este señor tiene una pintura, y esa pintura ha sido realizada por tal artista famoso, ¿no? Y está valorizado en tanto. Entonces, ¿qué culpa tiene el hombre de tener una pintura de un amigo suyo que está cotizada en tanto? Y bueno, se le ocurrió pintarlo en la pared de su patio, qué sé yo, de la casa, ¿no? Pero fíjense, en primera instancia, el argumento de la pintura, del color o esto, como que no suena pertinente. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que nuestros argumentos tienen que estar orientados de manera directa, ¿no? Con el asunto con el que estamos tratando de justificar. Entonces, se trata de verificar si existe una correspondencia entre el argumento y la tesis que se pretende justificar. Y el argumento debe guardar correspondencia, ¿no? Con la tesis, ya sea fáctica o normativa, y solo así podemos decir que si existe esta vinculación, esta correspondencia, bueno, diremos, perfecto, este argumento me parece atinente, pertinente, ¿no? Viene al caso, es aceptable. Muy bien, perfecto, pasemos al siguiente.
Nos vamos a referir ahora a la admisibilidad. Por favor, el siguiente diapositiva. Admisibilidad. Aquí el adjetivo admisible tiene que ver ya con que hay un requisito o un presupuesto que tiene que cumplirse para que acceda a otra cosa. Entonces, eso significa que tengo que cumplir determinadas condiciones para que pueda ser considerado de otra manera. Entonces, es un procedimiento que se tiene que hacer. Alguien lo va a hacer, ¿no? ¿Quién? Mi interlocutor. Nos ha pasado con alguna frecuencia, ¿no? Vamos, presentamos un FUT, un formato, una solicitud, y nos dice, muy bien, señor, yo vengo a presentar, a solicitar esto a tal dependencia administrativa, vengo a presentar tal reclamo, etcétera. Muy bien, perfecto, pero le va a decir, si usted está presentando un documento físico, ¿no? Bueno, fírmelo pues, ¿no? O indique tal o cual dato. Muy bien. El reclamo puede ser pertinente, por supuesto que es pertinente, pero para que sea atendido necesita el cumplimiento de algunos requisitos. Entonces, para que este algo, que en este caso viene a ser el reclamo, la solicitud, lo que ustedes deseen, pueda ser admitido, para que pueda ingresar, ¿no? Para que pueda acceder al contexto en el cual yo deseo, al procedimiento, por ejemplo, administrativo, necesito cumplir determinadas formalidades. Si no lo tiene, entonces no podrá ser admitido. En ese caso, en nuestro caso, claro, puede ser una formalidad, claro, ¿no? Nos dice el amigo Julio Manuel Mendoza de Lima, gracias. Nos dice, admisibilidad es la formalidad del documento o acción del peticionante, efectivamente. Entonces podemos decir que supone un procedimiento que tiene que evaluarlo alguien para que acceda. En nuestro caso, ¿cuándo nuestro argumento es admisible? Les voy a poner un ejemplo en el ámbito penal, y de pronto alejado del tema pericial para que se comprenda. Fíjense, mi argumento puede ser perfectamente pertinente, pero resulta que lo he obtenido de manera ilícita. Es como ahora en estos tiempos, ¿no? Estamos un poco al tanto, ¿no? Ya prácticamente mal acostumbrados, no sé si es la expresión adecuada, a que se obtengan una serie de informaciones por escuchas, ¿no? Sin la autorización de la persona, o incluso utilizando algunas situaciones coactivas. Entonces puede ser pertinente, o sea, puede valer para el caso, pero la forma como la obtuve es ilícita, por lo tanto, afecta un derecho fundamental y por lo tanto no va a ingresar, ¿no? a la evaluación probatoria. Esto me parece que también es algo que también debemos tener en cuenta, ¿no? Y le pongo el ejemplo, invocar una prueba pertinente para una tesis, pero que es una prueba de carácter ilegal. Entonces, estos requisitos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la prueba prohibida, como se habla en el ámbito del derecho penal, es un tema que no solamente tiene que ver con el ámbito de formalidades, sino también con el ámbito de afectación a derechos fundamentales, a derechos humanos, y de ahí, ¿no?, la importancia que tome al momento de decidirse si se admite el acceso de este elemento o no. Pasemos al siguiente, por favor. El señor Oscar Campos, me parece que desea consultar. Bueno, mientras tanto, en el ámbito de la de carácter de exhaustividad, o saturación también se suele decir, ¿no? A esta siguiente condición del argumento.
Sí, si alguien desea hacer una pregunta a través del micrófono, con gusto, lo escucho. Bueno, continuamos entonces. El argumento tiene que ser completo, minucioso, pormenorizado. A esto nos referimos, ¿no? Cuantos mayores argumentos, cuando mayores y más válidas razones demos, entonces la probabilidad de que justifiquemos nuestra tesis se incrementa. Pero si nuestros argumentos carecen de esas características, probablemente la tesis no sea finalmente aceptada y sea derrotada, ¿no? La derrotabilidad. Entonces, la exhaustividad viene a ser una condición muy importante del argumento. Los datos que he obtenido derivan, ¿no?, de un estudio minucioso, cabal, responsable, contrastado. Me he puesto en todas las suposiciones, en las posibles escenarios, ¿no? Hay quienes utilizan, ahora que estamos en tiempos de buscar una vacuna, ¿no? Lo que se llama, pues, la prueba ácida, ¿no? Es decir, someter a un contraste muy exhaustivo aquello que yo estoy afirmando, argumentando. Cuanto más razones tenga o justificaciones tenga de carácter exhaustivo, esa prueba ácida tendrá menos posibilidades de afectar la tesis que yo estoy planteando. Entonces, me parece que desde esa perspectiva la exhaustividad también es una condición que es exigible, ¿no?, al momento de argumentar, ¿por qué no?, un dictamen pericial. Pasemos al siguiente, que está muy vinculado con lo que acabo de mencionar. A ver, acá hay una pregunta de Marisabel Sánchez. Doctor, si la sustentación con la información que se obtuvo por intervención de celulares, WhatsApp, no es aceptado el argumento, entonces, ¿por qué las noticias lo informan por este tipo de argumentación? Fue sentenciado determinado sujeto. A ver, gracias, porque vamos ampliando un poquito el tema. Una cosa es, una cosa es la información en los medios, ¿no?, de comunicación social, ¿no? Dentro de la libertad de expresión, dentro de el derecho, ¿no?, la libertad de prensa, etcétera, es perfectamente viable. Y pueden, definitivamente, pues, los periodistas denunciar una u otra cosa. Pero finalmente lo que interesa para el ámbito ya de una disciplina y en el ámbito de un proceso es lo que se demuestre, se justifique en el ámbito de un proceso. Por ejemplo, si esa escucha que nos plantea la amable señora que nos plantea la pregunta, ha sido obtenido con una autorización judicial, entonces es válidamente admitido al proceso. ¿Nos entendemos? Entonces la noticia tendrá, pues, cierta confiabilidad, ¿no? Dirá, bueno, esto se ha escuchado al señor tal o se le atribuye a esta persona, bueno, pero podríamos decir que eso que está poniéndose en conocimiento público sí va a tener valor en el proceso. ¿Por qué? Porque previamente hubo un juez que con las garantías, ¿no?, del caso, autorizó ese tipo de intervención, porque hay alguna justificación para autorizarlo también, por cierto. Entonces, sí, creo que una cosa es la opinión, ¿no?, y otra cosa es el argumento, y eso me parece que a nivel de profesionales en el que nos encontramos
debemos tenerlo claro, ¿no? Tenemos, y me valgo de esta pregunta para hacer esta distinción, que no la había planteado dentro del esquema de la presentación de esta noche, pero creo que hay que hacer una clara distinción entre argumentar y opinar. Son situaciones muy distintas. La opinión es una sustentación con una gran dosis de subjetividad, con algunas alegaciones, con algunas razones que pueden ser atendibles. Pero ¿cuál es la diferencia de la opinión del argumento? Que el argumento sí tiene una consistencia, responde a determinados criterios, no a cualquier razón, a cualquier justificación, a cualquier alegación, no se le puede llamar argumento, y justamente por eso es lo que estoy tratando de explicarles a ustedes, ¿no? Acá, para que esta justificación, o a esto que yo quiero llamar justificación, sea tal cosa, tiene que cumplir con determinadas condiciones. Si no las tiene, bueno, entonces será una opinión. Miro a una persona y con algún prejuicio digo, bueno, a mí me parece que es una persona delgada, alta, nariz, qué sé yo, corvada, una mirada que es muy, muy directa, puede ser un ladrón. Bueno, esa es una impresión, es una opinión mía. Pero no necesariamente esa opinión se condice con lo que alguien pueda conocer, ¿no? Entonces, la opinión puede ser incluso un prejuicio, ¿no? Y creo que a nosotros como profesionales nos importa mucho el saber distinguir aquello que es opinión, puramente opinión, y aquello que realmente es un argumento. Y en el ámbito profesional, incluso como personas, digo yo, ¿no? En cuanto mejor aprendamos a argumentar, creo que la comunicación, la fiabilidad, la confiabilidad es mayor, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor, y le agradezco mucho por esa intervención. La resistencia tiene que ver un poco con lo que decía con esta prueba ácida, ¿no? Es un adjetivo de una cualidad, ¿no? De soportar, de superar situaciones o condiciones adversas, agrestes, ¿no? Para poder justificar esa otra cosa, ¿no? Algo tiene que pasar determinadas, o tiene que estar a prueba de, entre comillas, ¿no? A prueba de, para ser admitido, para que sea razonablemente aceptado como justificación de otra cosa. Ese algo es el argumento, ¿no es cierto? Y la otra cosa, reiteremos, es la tesis. Entonces, la resistencia viene a ser una cualidad, ¿no? Propia, interna del argumento, ¿no? Está construido de manera lógica, por ejemplo, ¿no? Hay premisas y hay una consecuencia lógica, perfecto. Entonces, en la medida en que este argumento tenga esa capacidad, ¿no? De, como decía hace un momento, respecto a la exhaustividad, de ser capaz de anticiparse, de ser capaz de ponerse en todas las situaciones o posibles o las que el que las enuncia, las prevea, ese argumento va a ser más resistente, ¿no? Es como en este caso, ¿no? Estamos interactuando, se me plantean algunas preguntas que por supuesto son muy bienvenidas y en la medida de mi alcance he tratado de tener algunas experiencias, algunos conocimientos que me permitan poder responder a algunas situaciones que ustedes me plantean. En el fondo lo que ustedes me están haciendo es una especie de prueba ácida que por supuesto es bienvenida y también me sirve para aprender a mí. Entonces el argumento debe tener esa característica, ¿no? Debe resistir
la crítica, debe resistir el contraargumento, debe resistir de pronto el tema de ser calificado como una falacia, que eso es bastante peligroso, ya lo veremos en la siguiente sesión, el próximo sábado, Dios mediante. En fin, esa resistencia es lo deseable en un argumento, ¿no? Y será más resistente cuanto más se aproxime a la verdad, cuanto más estemos próximos a los datos, a los hechos, ¿no? Cuanto más coherentes seamos, cuanto más lógico que seamos, bueno, mayor capacidad de resistencia en nuestro argumento y por lo tanto, mayor posibilidad, mayor capacidad de ese argumento, mayores cualidades para justificar la tesis que finalmente queremos demostrar. ¿A quién? Al auditorio o a quienes se interactúan con nosotros. Sigamos con la siguiente, por favor. Este tema, ¿no? Les decía que para mí esto era importante, ¿no? Que sea inteligible, que sea entendible, que lo digamos de la mejor manera. Ojalá yo del 0 al 10 por lo menos esté en el 6, ¿no? Siendo entendible, ojalá me entiendan, ¿no? Y espero hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, la idea no solamente es saber, ¿no? Este ejemplo típico, ¿no? Del profesor que sabe mucho, pero no sabe transmitirlo, ¿no? Hicimos bien, de pronto les ha pasado a ustedes que en las aulas de secundaria tenían algún tipo de interés, qué sé yo, en la física, en la química, pero el profesor venía, hacía sus fórmulas en la pizarra, escribía un montón de cosas, decía 2 cosas o 3 cosas que no le entendíamos, se iba y lo dejaba ahí una carpeta de tareas, ¿no? Y bueno, como que nos desanimaba y nos dejaba un poquito desorientados. O hay algunos profesionales un poco para impresionar un poco, pues usan determinados tipos de expresiones propias de su carrera, ¿no? O hablan a veces con determinada gesticulación, un poco como si fueran a ahogarse, o elevan la voz, no sé si se han fijado en eso. Bueno, son técnicas, perfecto, comprensibles en todo caso, pero la idea me parece que, y sobre todo cuando ya estamos en el ámbito del proceso, en el juicio oral, cuando ya vamos a justificar ya nuestra tesis y vamos a dar nuestros argumentos, la idea es tratar de explicar las cosas de manera sencilla, sin caer tampoco, ¿no? En la llanura, no, tampoco, ¿no? O sea, explicarlas de manera adecuada, ¿no? Pero que evidencie que por lo menos lo que estoy diciendo es lógico, que lo estoy planteando de una manera clara, transparente, con expresiones, con palabras adecuadas, ¿no? Lo digo con asertividad, no lo digo con expresiones peyorativas, ¿no? O con el propósito de descalificar. Esto es muy propio muchas veces de algunos colegas en la defensa, abogados, ¿no? Califican de una u otra manera a la otra parte. Hay este tema, ¿no? De un poco el manejo de estos recursos que lejos de impresionar a quien va a decidir, que es el juez, de pronto le pone un poco de reparos y le quita credibilidad. Miren qué importante. Y la idea es que nuestro argumento aporte a la credibilidad de nuestra tesis. Y si nos estamos planteando esta característica, es porque creo que es necesario, ¿no? Y no solamente es necesario para el juez, es necesario sobre todo porque el proceso, la audiencia es pública y tenemos personas de todo nivel. Entonces, cuanto más asequibles sean, mejor. Nos legitimamos mucho más.
Entonces, incluso, y aquí discúlpame, también he utilizado el término de redacción, de cómo redactamos, ¿no? Fíjense, si a cualquiera de nosotros, si nos presentan un documento bien escrito, bien redactado, sucinto, con lo que dice las cosas necesarias, pertinentes, adecuadas, hasta nos da placer, ¿no? Leerlo, ¿no? Y podemos releerlo de pronto, porque es algo que sinceramente es agradable, ¿no? Y nos nutre. Pero si ponemos pues una serie de cosas así, ¿no? Que dijo el autor tanto, que jaló el otro autor, que esto viene de tal lugar, y a veces armamos pues una cosa así de pronto ampulosa, grande, amplia, pero definitivamente no nos orienta en nada, entonces nos perdemos. Yo creo que la redacción también, ¿no? Utilizar un punto y coma, un punto seguido, una coma, ¿no? Entender que antes de un pero hay un punto y coma, y después de ese pero una coma, y eso va a ayudar. Parece mentira, pero va a ayudar. Muy bien, entonces a eso quería decir. El argumento también necesita de ese bien decir, de ese bien escribir. En esas dos frases resumo esto. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, un argumento es funcional cuando surte el efecto justificatorio. Y aquí vamos a ver un tema un poquito interesante. Bueno, es funcional, es útil, es eficaz, ¿no? Justifica la tesis, ¿no? Convence, persuade, ¿no? El interlocutor es muy hábil, ¿no? Para convencernos. Y su argumento perfectamente es eficaz. Y otra cosa es la racionalidad, ¿no? Porque, y aquí tiene que ver mucho el tema de la falacia, ¿no? Porque la falacia puede ser eficaz, de hecho lo es, si no hubieran tantas personas que están siguiendo falacias. O sea, las personas, sobre todo los que somos legos en determinadas materias, no nos detenemos mucho a examinar, ¿no? Eso que se afirma. Entonces es eficaz. Me dicen, fíjese, si usted sufre de artritis, la planta esta o el extracto de esta otra planta le va a servir, no sé cuánto. Y fíjese, ¿por qué? Porque le ha servido a B, C, D, y acá están sus testimonios. Entonces, funcionó. Nadie dice que no, el argumento funcionó. Y quién sabe, y compre esto, ¿no? O en tal lugar se vende esto. Pero si nosotros hacemos un análisis, de pronto los componentes de esos productos o esas cosas que nos dicen, los sometemos a un análisis ya riguroso, científico en este caso, quién sabe, es hasta contraproducente. Entonces, una cosa es que el argumento sea eficaz, que pueda persuadir, convencer, ¿no? Por cualquier cosa. Y otra cosa distinta, o otra situación distinta, perdón, es que sea racional. Cuando ha sido sometido a reglas de corrección, cuando tiene todo ese sustento que hemos conversado hace unos momentos en cuanto a las condiciones del argumento. Y aquí estamos hablando de de dos características claves del argumento. Una es evidentemente su eficacia, que es deseable, que tenemos que apostar por la eficacia de nuestro argumento. Pero la otra característica que también es deseable es la validez. Tenemos que propender a que aquello que decimos, por eso tiene que ver mucho con el tema de si recuerdan, de la saturación, de que sea exhaustivo, minucioso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo tiene fuentes, ¿no? Tiene sustentos válidos, que son aceptados en la comunidad científica, por ejemplo, ¿no? O que en el ámbito ya contable se rigen en base a las normas propias de vuestra profesión, ¿no? Aquello que ya se aparta y se afirma puede ser eficaz, pero si no se apega a esa normatividad o no se deriva de esa normatividad, entonces esto definitivamente
puede resultar eficaz ese argumento, pero probablemente si hay una persona más avisada, puede de pronto desmantelarlo, ¿no? Y decir, bueno, lo que usted dice, bueno, impacta, claro, puede convencer al principio, pero fíjese, hay estas razones A, B y C, de estas fuentes válidas A, B, C, que desdicen todo lo que usted acaba de afirmar que parece convincente. Por lo tanto, lo que usted ha afirmado como argumento carece de validez. A ver, aprovecho que veo algunas intervenciones. Nuestro amigo Rubén de Rosario dice, si el perito se basa en información y documentación proporcionada por el fiscal o el juez, perdón, que no está probada con riesgo de ser contrario a la verdad, ¿se puede concluir una falacia? ¿Cuál es la responsabilidad del perito? Bueno, hasta donde yo entiendo, el perito en principio, esto va a dar un conocimiento, porque va a generar una prueba pericial, de algo que el juez o el fiscal no tiene las condiciones para indagarlo por sí mismo. Por eso necesitamos de este órgano de auxilio judicial, ¿no? Para que nos apoye en ese tema, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el fiscal primero. En el ámbito del Ministerio Público, el fiscal le tiene que plantear las cosas muy claras. Señor, para mi hipótesis, para lo que yo voy a querer demostrar, para verificar si es que estas intuiciones, estas sospechas, ¿no?, que tengo, constituyen o no delito, yo necesito, señor perito, que usted me recabe tal información. Y aquí, ojo, no perdamos de vista, quien es el responsable de la investigación es el fiscal. Y él es el que tiene que poner las pautas claras de lo que quiere obtener, porque finalmente, ya en el ámbito de la investigación preliminar, finalmente, a quien le va a servir en un primer momento ese dictamen pericial es justamente el fiscal, y el fiscal tendrá que evaluar. El perito me dice tales cosas en base a tales resultados. ¿Esto me sirve para apuntalar mi tesis fiscal o no? Si no me sirve, bueno, de pronto hasta puedo decir, ¿sabe qué? Que dejémoslo por la paz, ¿no? No formulo acusación contra este señor. No voy a pedir no pido ir al siguiente nivel. Me quedo aquí. Pero si me parece convincente todo lo que he obtenido, que hay elementos que le puedan servir para que apoyen su tesis fiscal, bueno, en buena hora. Ahora, aquí nos habla el amigo de responsabilidad del perito. La responsabilidad en todo caso sería en la forma como se presentan esos resultados, y aquí ya tiene que ver un tema ético, ¿no? Si el perito, ¿no? No sé, por alguna razón que no quiero plantear en este momento, consigna un dato falso o consigna conclusiones partiendo de datos no corroborados, no contrastados, en base a lo que se le autorizó a examinar, ¿no? Algo así como que, mire, a usted le digo, quiero saber si se ha producido esta situación, si se ha presentado, pues, qué sé yo, el desbalance financiero. Muy bien, quiero verlo. Y el perito concluye, sí, se ha presentado el desbalance. Y cuando se revisa la información que ha obtenido, alguna de esos datos que ha obtenido por error o por algún tipo de otra intencionalidad, los ha modificado o alterado, entonces definitivamente aquí estamos hablando de una responsabilidad ¿de quién? ¿Del fiscal? Del propio perito. Yo creo que el perito. Entonces aquí ya tiene que ver con la conducta del perito, ¿no? El perito tiene que responder y va a actuar dentro de lo que le delimite el fiscal. El fiscal le va a decir, bueno, señor, vaya a tal lugar, o acá tiene tales documentos, o tales tiene acceso a tal información, a tales fuentes de información,
vaya usted a esas fuentes de información, analice, procese esos datos, evalúalos y presénteme su resultado. Esas fuentes de información, esos hechos, esos datos son incambiables, son inmodificables, ¿no? O sea, están ahí porque estamos buscando la verdad. Pero si yo altero, ¿no? Como perito, digo, ¿no? Si yo perito, altero, o de pronto soy un poquito despistado y dejo pasar algo por ahí que es determinante y llego a una conclusión que no es la que debiera, entonces definitivamente desde una perspectiva funcional, ética, incluso hasta algún tipo de otro tipo de responsabilidades, ¿de quién va a ser? ¿Del fiscal, del juez que ordenó o del perito? Me parece que la respuesta está clara, ¿no? ¿Cree usted entonces que si le falta utilidad y racionalidad, el juez nombra un perito dirimente por no estar convencido? Estamos hablando en este caso del argumento en estricto, ¿no? Ahora, ¿cuándo se va a producir el debate pericial, ¿no? ¿Cuándo se va a encontrar en esta situación? Justamente porque de pronto nos encontramos con argumentos y con conclusiones que así a primera vista parecen o nos pueden convencer, nos pueden ser eficaces. Entonces decimos, genial, son eficaces, perfecto, pero no pueden ser las dos eficaces y a la vez verdaderas, o sea, pero sus conclusiones son distintas, ¿no? Entonces ya, un momentito, vamos a poner a estos señores a debatir y vamos a ver que del debate, de la discusión, sale la luz, ¿no es cierto? Entonces ya, para eso ya tiene mucha importancia lo que conversaremos en la próxima sesión, está vinculado a la oralidad, ¿no? El debate pericial va a ser una posibilidad, nos va a ayudar, dependiendo también mucho de la formación del fiscal, de la formación del abogado de la defensa y del propio juez, va a depender mucho de ello, para que se vislumbre adecuadamente cuál de las dos tesis planteadas y contrapuestas es la que se puede asumir para solucionar una determinada incertidumbre o conflicto, ¿no? Entonces, esto me parece importante, ¿no? O sea, aparte de las condiciones que debe tener el argumento, el tema de la validez y eficacia del mismo también es de tener en cuenta en todo momento, ¿no? Al momento, sobre todo cuando estamos desarrollando la función, ¿no? del perito judicial o el perito a nivel fiscal. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a avanzar un poco, un argumento útil o funcional, bueno, para convencer, ¿no? Si el argumento, aquí puede existir esas cosas, ¿no? Ese argumento funcional puede ocultar un error, ¿no? Puede ser una mentira, ¿no? Entonces, fácilmente pues, podríamos decir, caramba, ¿no? Qué atractivo es esto, qué convincente, ¿no? Pero nos está, entre comillas, y otra vez disculpen la expresión un poquito, ¿no? Llana, nos están vendiendo cebo de culebra, ¿no? Nos están contrabandeando, ¿no? Suena muy bonito, pero hace efecto, pero no lo es. En cambio, el argumento racional, no, pues no, deriva de una abstracción, es posible universalizar, ¿no? Es posible y sobre todo nace desde una perspectiva imparcial, ¿no? Esto tiene que ver muchísimo con el tema de la investigación científica, con la propia ciencia, ¿no? Esto nos aparta del dogma, ¿no? El dogma es el que pone el límite y de aquí más adelante no se puede. En cambio, el conocimiento científico siempre está... en este momento, señor Julio Mendoza, absuelvo su interrogante. Entonces, la ciencia siempre va a estar cuestionándose a sí misma, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos donde estamos. Hoy por hoy, por ejemplo, muchos analistas, disculpen
la tingencia coyuntural e importante, valgan precisiones, ¿no? A muchos nos está costando entender cómo estos jóvenes que están protestando por los motivos, ¿no? Tienen tal capacidad de captar, procesar información, de mover multitudes. Eso, pues, qué sé yo, hace 5 o 10 años atrás nos parecía algo lejano, ¿no? Y es porque justamente hay una especie de revolución. Cada vez el tiempo, la ciencia, la tecnología se va modificando. O sea, imagínense de acá 5, 10, 20 años, ¿no? ¿Qué cosas veremos si es que tenemos, ¿no?, la posibilidad de seguir, ¿no?, existiendo y siendo útiles, ¿no? Ahora sí, claro, el peso de un dato falso del perito en la argumentación lo hace inidónea, lo puede descalificar conjuntamente con la pericia. Depende también, amigo Julio Manuel, va a depender mucho de qué trascendente también sea ese dato, ¿no? Todo veámoslo en su contexto. Si es un dato crucial, bueno, tal vez puede terminar afectando, de hecho va a terminar afectando la validez de la conclusión de ese dictamen pericial, ¿no? Pero si es un dato que, bueno, no altere mucho, qué sé yo, pues estamos hablando de que hubo un error al momento de consignarnos lo que era 0.1, en realidad era 1, ¿no? Pero, o se escribió en letras esto y en número la otra cosa, pero finalmente cuadra todo, hay una lógica, una coherencia. Bueno, es subsanable, ¿no? Siempre tratemos de contextualizar y de poner las situaciones. Otra cosa es que un dato, pues, como les dije, se incurra en un error pero tan, ¿no?, notorio y tan trascendente, ¿no? 1 o 2 datos, no necesariamente uno, que terminan, ¿no?, invalidando definitivamente. Igual, eso, errar es humano, somos seres humanos, podemos, y es normal equivocarnos, ¿no?, o podemos también tener nuestros momentos un poco bajos, ¿no? Pero igual siempre es posible, lo importante es el esfuerzo, ¿no?, la responsabilidad que ponemos al momento de realizar nuestro trabajo, en el caso vuestro, el de sus pericias, de sus trabajos periciales, ¿no? Muy agradecido, amigo, por su intervención. La siguiente, por favor. La abstracción, bueno, implica que la situación respecto a la cual se discute la tesis constituye una instancia de tipo genérico, ¿no? Entonces, y que la discusión se abstrae en características que pueden aplicarse a otras, ¿no? Y se desechan aquello que es relevante. O sea, con gusto, amigo Julio, con gusto. Muy amable. Entonces, la abstracción lo voy a hacer a partir de aquellos elementos, ¿no?, que me resultan, que cumplen con las condiciones que dijimos, ¿no? O sea, a partir de eso yo puedo abstraer. Hay algunas cosas que son distractoras, ¿no?, que pueden, o que tampoco, o tal vez podemos decirlo, disculpen la expresión otra vez, un poco triviales, un poco secundarias o incidentales, si quieren ustedes, pero no trascendentes, no determinantes. Entonces la omisión de eso no afecta en nada al resultado. Lo importante aquí es que los datos que me permitan, que tengan, me permitan a mí sustentar la tesis, ¿no? Y que sean aplicables a otras situaciones. Abstraigo, obtengo, recojo, ¿no?, jalo, si quieren ya la expresión, ¿no?, de los datos, aquello que realmente es esencial. A eso se refiere la abstracción. La siguiente, por favor. La universalización significa que una vez que tengo una solución de carácter genérico, ¿no?, de un determinado caso,
otros casos semejantes, que esta solución o esta constatación que he hecho, o esta afirmación, esta tesis que tengo, ¿no? Entonces sea aplicable a otros casos, ¿no? Es un poco el tema de la predictibilidad. Es esperable que, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, yo encuentro, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Que la gente ha evadido impuestos por tales cantidades, ¿no? Yo esto podría decir, otra persona que incurre en la misma circunstancia, ¿no? De haber eludido o evadido impuestos de esta manera, también debe tener la misma consecuencia que la primigenio, ¿no? Entonces, es esperable. Esto es lo importante, ¿no? O sea, esta conducta, este hecho, mejor dicho, es esperable, es deseable que nos genera una expectativa bastante razonable, ¿no? Que aplicada a otro sujeto, en otra situación, en otro contexto, surta el mismo efecto o la misma consecuencia que la que tuvo originalmente. Entonces, esta es la característica. Este primer dato es posible que sea universalizado, que pueda ser trasladado a otras situaciones, ¿no? O conductas trascendentes semejantes a la que primigeniamente trabajamos. La siguiente, por favor. Imparcialidad. Esto es importantísimo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la ética inclusive, ¿no? Es algo que se le reclama a todo perito, ¿no? La objetividad, ¿no? Que es una característica que va a ir pegada a la imparcialidad, ¿no? O sea, ser objetivo. Se dice, y un poco para hacer un ejercicio, ¿no? Mental, y de hecho es así, que el fiscal tiene que ser objetivo, o sea, el fiscal se debe a la objetividad. En cambio, el juez se debe a la imparcialidad. Son conceptos distintos. El perito, cuando trabaja, tiene que reunir algo de los dos, ¿no? O sea, evidentemente tiene que ser objetivo, porque lo que va a dar es su conclusión, ¿no? Deriva de un análisis esencialmente fáctico, ¿no? Como comentamos hace unos minutos. Y evidentemente habrá algún otro componente dentro de su argumentación de carácter normativo, en base a lo que él conoce y dando las válidas razones. Entonces, desde ese punto, la objetividad es atendible, ¿no? Y la imparcialidad tiene que ver en que no va a estar pensando en favorecer a uno u otro de las personas que estén involucradas. Tiene que mantenerse en un punto neutro, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, no vamos a esperar ningún tipo de beneficio ni cosas por el estilo, ¿no? O aceptar algún tipo de presión de ninguna forma, manera, ¿no? El perito, en este caso, que es el gran protagonista de esta discusión, de este diplomado, es alguien que debe ser respetado, respetable, ¿no? Por su objetividad, ¿no? Aparte de las condiciones anteriores, los presupuestos anteriores que acabamos de mencionar. Pasemos al siguiente, por favor. Bueno, el tipo genérico, ¿no? Acá disculpen esta expresión, el artículo 401 Código Penal, el funcionario servidor público que abusando de su cargo incrementa ilícitamente, ¿no? Su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. La abstracción, un gerente de una municipalidad, disculpen la omisión, adquirió inmuebles y vehículos valorizados en 10 veces sus ingresos lícitos probados, reúne las características del tipo genérico, que viene a ser lo que está descrito en el artículo 401 del Código Penal. La universalización, bueno, el caso similar de un técnico administrativo 2 de un gobierno regional también debe ser calificado de acuerdo a ese tipo genérico, es decir, si encontramos que también pues este técnico administrativo 2
está, pues, ¿no?, ostentando de bienes que no se justifican, bueno, probablemente también está dentro de ese tipo genérico. Y la imparcialidad, como les decía, tiene que ver con la postura esencial del órgano jurisdiccional, del juez, que él va a calificar tanto al gerente como a este técnico en base al mismo tipo, ¿no?, que está previsto. Entonces, independientemente de cualquier consideración subjetiva. Pasemos al siguiente, por favor. Con esto vamos a poco cerrando, espero no cansarlos mucho. Tipos de argumentación, ya en el ámbito de la argumentación del perito contable. Aquí sí yo les voy a agradecer que si pueden prender su micro, intervenir, porque aquí el que necesita más luces soy yo. Y algunas condiciones del argumento pericial. Pasemos al siguiente. Muy bien. ¿Sobre qué se argumenta en la pericia, no? Y acá retomamos lo que conversamos al principio y les pedí por favor que me prestaran un poco de su atención. Decíamos que hay 3 tipos de argumentación: hechos, ¿no?, elementos subjetivos y normas. Yo me he permitido agregar un 4º elemento, como ustedes ven en la presentación. Sobre hechos, ya creo que ha quedado claro para todos nosotros que el trabajo del perito está focalizado, centralizado en los datos, en los hechos fríos y duros, la verdad tal cual, ¿no? A eso vamos. Y tienen que, pero no son cualquier tipo de hechos, ¿no? Tienen que ser hechos con relevancia, ya sea contable, ya sea financiera o contable y financiera al mismo tiempo. Pero estos hechos relevantes contablemente o financieramente son cualquier tipo de hechos. Aquí otra vez la interacción con el Ministerio Público, en este caso, cobra particular interés. ¿Por qué? Porque esos hechos tienen que estar vinculados a aquello que me ha requerido, que me ha pedido, que me ha solicitado de manera expresa, clara, el representante del Ministerio Público. Y si se trata de una pericia de parte, aquello que me ha pedido la parte interesada, ¿no? Entonces, sobre esos hechos son los que vamos a argumentar, ¿no? No sobre hechos que no están dentro de ese contexto. Y si ustedes podrán advertir por ahí, estamos hablando un poquito de la pertinencia, ¿verdad? Tenemos que argumentar sobre hechos obtenidos de fuentes expresamente entonces indicadas, ya sea por el fiscal, por el perito. Me va a decir, bueno, usted vaya pues y revise tal documentación, ¿no? Vaya usted y tenga acceso, si es posible, a determinadas cuentas bancarias, levantando el secreto. Ya verá lo que hace el juez ahí en ese caso, autorizando al fiscal para eso, ¿no? Ahora que está que en nuestro país vemos tantas situaciones en ese contexto, ¿no?, del levantamiento del secreto bancario, estas cosas. Muy bien, yo tengo que obtener de ahí, ¿no? No puedo ir como perito si me dicen, oiga, usted revise las cuentas que tiene el señor A en el banco X, yo no puedo ir al banco Y a obtener información, ¿no? Tengo que buscarla de donde me están indicando. Entonces son hechos. Que en el banco Y, Z, V, hay otros seguramente, ¿no? Pero no son los y que seguramente tienen alguna trascendencia, probablemente. Pero yo tengo que ceñirme a lo que me ha dispuesto el fiscal. Y por último, si como fiscal pienso, ¿no?, de profesional a profesional, al mismo nivel, ¿no?, un trato horizontal. Si me parece, oiga, señor fiscal, me parece que lo que usted me está indicando no es tan adecuado, no es tan apropiado, o acláreme esto, o indíqueme, ¿no? De pronto, la disposición fiscal que usted está dando y lo que usted está indicando me parece un poco abstracto, gaseoso, incomprensible. Bueno, acláremelo, no hay problema, ¿no? Y no tendría nadie por qué molestarse, tiene que ser así. Lo importante es que me determinen bien qué hechos son los que tengo que argumentar, porque si no,
o sobre qué hechos tengo que argumentar, porque si no, vamos a estar en problemas. ¿Voy a argumentar sobre elementos subjetivos? Evidentemente no, pues no, no se trata de mis pareceres, de mis emociones, situaciones, no. Entonces eso lo he puesto ahí simplemente para recordar que existe la argumentación sobre elementos subjetivos, pero en este caso estamos ante situaciones de carácter técnico, de carácter científico, de carácter jurídico, y esto de acá, con todo respeto, no viene al caso. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo, esto sería algo impertinente, ¿no? Sobre normas, por supuesto, lo dijimos, ¿no? Y acá me he permitido, ¿no? Ustedes conocen mucho más que yo, pero buscando por ahí he encontrado las normas internacionales de contabilidad, que son muchas. Las normas internacionales de información financieras, que también son otras muchas. Hay un decreto legislativo, el 1438, sobre el Sistema Nacional de Contabilidad, que me parece pertinente. Esta norma está vigente desde el 2018. Antes existía la 27808, la ley que ha sido, me parece, no estoy muy seguro del número en este momento, disculpe, ¿no? Pero la que está vigente es la que les estoy indicando en este momento. En todo caso, esta información, al menos la del decreto legislativo, ya la he enviado para que sea compartido con ustedes. Me parece que, quién sabe, les es útil, ¿no? Ahora, me he permitido agregar esto de acá porque hablamos acá de la metodología y claro, ¿esto por qué es importante? O sea, el hecho que digamos que se argumenta sobre hechos, elementos subjetivos, normas, ¿significa que estamos hablando solamente de eso exclusivamente o también podemos dar cabida a otras situaciones? Yo creo que el ámbito de la metodología empleada para elaborar el dictamen también es perfectamente argumentable, ¿no? ¿Por qué usted este tipo de metodología y no la otra, ¿no? Con el expertise que cada uno tiene? Entonces, me parece que también es factible de argumentar. En resumen, la argumentación pericial, la argumentación que tiene que dar el perito, ¿no? Tiene que ver, obvio, esencialmente con hechos, con datos, con normas y también, ¿por qué no?, con la metodología empleada. Lo importante es siempre declarar. Y técnicas, me dice amigo. Perfecto, claro. O sea, todo el ámbito, gracias, estimado Gumersindo. Y con las técnicas empleadas, ¿no? O sea, ¿por qué seguí esto? ¿Por qué seguí lo otro? ¿No? Explicarle, ¿no?, al juez, ¿no? Siempre podemos aprender, como en este momento. La siguiente, por favor. Ya, vamos un poco terminando para no cansarlos. Hechos que, bueno, considero, ya esto es algo mío, corríjame por favor, que son hechos contables que me parece que tienen trascendencia en los delitos de corrupción. He puesto acá 5 tipos penales y, bueno, he planteado los hechos que de pronto son trascendentes. En el delito de cohecho, ¿no? El monto o precio de la ventaja económica, ¿no? Hay cohecho activo, pasivo, ¿no? Conocemos esto, ¿no? El activo es el que da la dádiva, el pasivo es el funcionario servidor que pide esa dádiva, ¿no? Muy bien, si hay una necesidad de un peritaje ahí, bueno, tendrá que estar vinculado a determinar, ¿no? O cuantificar, determinar en cantidad, ¿no? O en precio o en valor esa ventaja económica, ¿no? En la colusión lo mismo, ¿no? Pero está vinculada a la asignación de recursos humanos, recursos públicos, ¿no? Estaba destinado esto y bueno, se ha hecho otra cosa, ¿no? Se ha incrementado esto de manera notoria, ¿no? De pronto innecesaria. Aquí probablemente para este tipo de situaciones
sea muy útil, muy importante la pericia contable y adicionalmente otro tipo de pericias que estén vinculadas dependiendo de la obra pública involucrada, ¿no? Pero este aspecto es el que trasciende a nuestro diplomado y me parece que este hecho es el que tiene que terminarse. El lavado de activos, me pregunta, ¿dentro de qué delito estaría? El lavado de activos es un delito. Y esto también es un tema bastante, ¿no? Tiene que ver, bueno, ya estamos comentando, disculpan. Esto tiene que ver con tantas modalidades para lavar activos, tiene que ver con las fuentes, si las fuentes fueron realmente ilícitas, ¿no? En fin, es un delito, es un tipo penal un poco más complejo. Pero de todas maneras, aquí también tiene una importancia capital el trabajo pericial, ¿no? Es contable, sobre todo, es muy, muy importante. En la negociación incompatible, ¿no? El monto de la ventaja económica obtenida por el funcionario servidor, en relación a los contratos o a las operaciones económicas propias del Estado, ¿no? En esta, he favorecido a uno, he favorecido al otro, he hecho esta operación con uno y no con el otro, y he tenido algunas motivaciones y a cambio de esas, y por esas situaciones de preferencias, ¿no? Dolosas, ¿no? En detrimento de otros, cuánto perjuicio he causado y cuánto me he beneficiado, ¿no? Otra vez, ¿cómo se determina esto último? Ustedes son los que especializados en ello. La malversación de fondos también, ¿no? O sea, esto estaba destinado a una partida y de la partida lo hemos pasado a la otra, ¿no? A veces se dan esas situaciones, es muy propio a veces de quien tiene una cuota de poder, el pensar que puede, ¿no? Hacer y deshacer, valga la redundancia, ¿no? de lo que tiene que administrar. En la medida en que por ejemplo, un alcalde, ¿no? Esté adecuadamente asesorado, pues creo, y que tenga una conducta proba ética, bueno, yo pienso que no tendría por qué incurrir en estas situaciones, ¿no? Y finalmente el tema del peculado, ¿no? Cuando nos apropiamos, ya sea de dineros o bienes públicos. Yo creo una intervención más acá. No, estamos bien, ¿ya? También hay que terminar ese monto, ¿no? Sigamos, por favor. Ya estamos terminando, creo. Bien, ¿qué condiciones entonces tienen que observar nuestros argumentos, ¿no? Cuando ya el perito está en la fase estelar, se dice, ¿no? De la etapa estelar, un poco así, histriónica del proceso penal en el juicio oral, ¿no? Aquí es donde ya salen a reducir todos los principios, el proceso penal, entonces la oralidad cobra muchísima importancia. Otra vez volvamos a recapitular, ¿no? Distingamos lo que argumentamos, aquello que argumentamos del argumento en sí, ¿de acuerdo? Porque el objeto de la argumentación, ¿no? Es lo que yo quiero demostrar, lo que yo quiero justificar, ¿no? Es lo que yo pretendo convencer, pero, o sea, es lo que yo afirmo, esto es lo que he encontrado, esta es mi tesis, esta es mi postura, aquí me defino. Y mis argumentos sirven para justificar. Entonces, una cosa es mi tesis y otra cosa es el argumento. El objeto de la argumentación, ¿cuál es? La tesis, ¿no? ¿Y cuál es nuestra tesis? ¿Dónde la encontramos en nuestro dictamen? Que está constituido datos, información relevante, declaración de metodología, agregaré técnicas, normas contables, conclusiones, ¿no? Y guiada por determinadas reglas o características.
luego el argumento en sí. Y respecto al argumento que tiene que revisar, bueno, el argumento que tiene que dar el perito tiene que reunir las condiciones que tiene que reunir cuando argumenta un juez o un abogado o un fiscal. También tiene que ser un argumento pertinente, admisible, a ver si pudiéramos adelantar, admisible, exhaustivo, resistente y inteligible, ¿no? Bien dicho. Sí, gracias. Ahí. La siguiente, por favor. Este estamos bien, sí. Bueno, aquí estoy declarando ya, perfecto. Entonces, reitero, pertinente, admisible, exhaustivo, ¿no? Resistente y bien dicho. El siguiente, por favor. Estoy declarando acá las fuentes informativas que he tomado, ¿no? En este momento estamos estudiando curso de argumentación jurídica y lo que dice el profesor Juan Antonio García Amado, que es un filósofo del derecho, es un insumo del cual me he servido y espero que haya también sido transmitido adecuadamente a ustedes. Algún material que se llama La emoción, racionalidad, argumentación en la decisión judicial, y La defensa del imputado, un libro que también he tenido a la mano. Bien, la siguiente diapositiva, me parece que la siguiente es para agradecerles por su participación, por sus preguntas, si hubieran algunas más, encantado. Y dejo este mensaje, ¿no?, de la ética en el servicio público, hoy tan importante. Muchas gracias por su atención. Ok, doctor Asmat, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas en nuestro chat. Efectivamente, es tan importante saber argumentar y vemos algunos conceptos fundadores. Gracias, muy agradecido con ustedes, ¿no? Un gusto y bueno, creo que ya todos de pronto queremos ya descansar. Les agradezco muchísimo por su participación. El próximo sábado haremos un esfuerzo más, todos, y bueno, esperemos reencontrarnos. Cuídense mucho, gracias a cada uno de ustedes. Hasta el próximo sábado. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias para todos. Gracias, doctor, por todo lo compartido con nosotros. Estoy segura que vamos a repasar un poco sobre los conceptos que tenemos que tener en cuenta para argumentar y vamos a estar más preparados para la próxima sesión nosotros para poderlo entender mejor. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias a todos también por estar allí. Hemos estado todos muy atentos hasta el último minuto, así es que ya siendo un poquito más de las 9, ya los dejamos descansar. Un fuerte abrazo, buenas noches, hasta el próximo sábado. Hasta luego.